Acepté mi primer trabajo como trailero y me dieron una lista de reglas extrañas que debo seguir. Nunca pensé que mi primer trabajo como trailero me haría sentir ese tipo de miedo. No era el miedo normal de manejar tantas horas o de quedarme dormido en la carretera. Era otro tipo de miedo, uno que no supe explicar hasta mucho después. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. La paga era buena. Demasiado buena para alguien sin experiencia real, manejando trailers. La empresa era pequeña, casi desconocida. No tenía redes sociales, no tenía página web, y el almacén estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona industrial donde casi no pasaban autos. El primer día llegué antes del amanecer. El lugar estaba en silencio. Había varios trailers estacionados, todos iguales, todos viejos, todos con la pintura desgastada como si llevaran años recorriendo las mismas rutas. Cuando entré a la oficina, un hombre mayor estaba sentado detrás de un escritorio metálico. No levantó la mirada cuando entré. Solo deslizó una carpeta hacia mí. «Léelo completo antes de salir», me dijo. Su voz era seria, no amenazante, pero tampoco amable. Me senté y abrí la carpeta. Esperaba ver instrucciones normales, rutas, horarios, procedimientos de seguridad, pero no era eso. Era una lista de reglas. Al principio pensé que era una broma o algún tipo de protocolo exagerado para conductores nuevos. Pero mientras leía, empecé a sentir algo extraño en el estómago. La primera regla decía: regla número 1. Nunca detengas el tráiler en una carretera completamente vacía entre las 12:00 y las 4:00 de la madrugada. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, sigue manejando. Me quedé mirando esa línea por varios segundos. No tenía sentido. ¿Por qué especificar esas horas? Seguí leyendo. Regla número 2. Si en algún momento ves un vehículo siguiéndote durante más de 30 minutos sin intentar rebasarte, no reduzcas la velocidad y no establezcas contacto visual a través de los espejos. Sentí un escalofrío. Miré hacia arriba, esperando que el hombre dijera algo, que sonriera, que me dijera que era algún tipo de prueba. Pero no lo hizo. Seguía sentado en silencio, esperando. Tragué saliva y seguí leyendo. Regla número 3. Nunca recojas a nadie en la carretera. No importa si parece herido, no importa si parece un niño, no importa si está en medio del camino. No te detengas. En ese momento levanté la mirada. ¿Esto es en serio?, pregunté. El hombre finalmente me miró. No sonrió, no parpadeó. Y solo dijo: «Si quieres seguir trabajando aquí, sí». No supe qué responder. Parte de mí quería reírse, pensar que era una exageración, que solo estaban tratando de asustar a los nuevos. Pero otra parte de mí no se sentía así, porque mientras estaba ahí sentado, me di cuenta de algo. Todos los trailers afuera estaban estacionados, pero ninguno tenía conductor, y el motor de uno de ellos acababa de encenderse solo. Salí del almacén esa misma mañana. El sol apenas estaba saliendo, y el cielo tenía ese tono gris que hace que todo se vea más vacío de lo normal. El tráiler vibraba debajo de mí, y aunque nunca había manejado uno en una ruta tan larga, me sentía relativamente tranquilo. Me repetía a mí mismo que todo estaría bien, que esas reglas eran solo una forma exagerada de decirme que tuviera cuidado. Nada más. Mi primer destino estaba a unas 6 horas por carretera. El camino era bastante normal al principio. Autos pasando de vez en cuando, gasolineras abiertas, uno que otro tráiler rebasándome. Todo se sentía real, normal. Incluso empecé a relajarme. Encendí la radio, pero solo había estática. Cambié de estación varias veces, pero ninguna funcionaba. Lo dejé así. Las horas pasaron. El tráfico comenzó a disminuir. Los autos dejaron de aparecer, y eventualmente me di cuenta de que llevaba varios minutos sin ver absolutamente a nadie. Ni un solo vehículo, ni en mi carril, ni en el contrario. Miré el reloj del tablero. 2:17 a.m. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Recordé la primera regla: nunca te detengas entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada. Me dije que era coincidencia. Solo eso. Era una carretera poco transitada. Eso era todo. Seguí manejando. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio, hasta que vi algo adelante. Al principio pensé que era una bolsa o basura arrastrada por el viento, pero no se movía. Estaba en medio del carril. Mientras me acercaba, empecé a distinguir la forma. Era una persona. Estaba parada en medio de la carretera. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí. Mi primer instinto fue frenar,
El pie se me fue directo al pedal, pero me detuve. La regla número 3. Nunca recojas a nadie en la carretera. No importa si parece herido. No importa si parece un niño. No importa si está en medio del camino. El corazón empezó a latirme más rápido. Las luces del tráiler iluminaron completamente la figura. Era un hombre. Estaba de pie, de espaldas a mí, completamente inmóvil. No levantó la mano. No pidió ayuda. No reaccionó a las luces. Nada. Sentí el impulso de detenerme otra vez. Pero algo no se sentía bien. Había algo en la forma en que estaba parado. Demasiado quieto. Demasiado rígido. Como si no estuviera respirando. Apreté el volante y decidí no detenerme. Moví ligeramente el tráiler para esquivarlo. Pasé a su lado. Y por un segundo, lo vi por el espejo lateral. Seguía de pie. Pero ahora, estaba mirando directamente hacia mí. Y lo peor fue que no recordaba haberlo visto moverse. No dejé de mirar el espejo por varios segundos. Sabía que no debía hacerlo. La regla número 2 decía claramente que no estableciera contacto visual a través de los espejos si algo me seguía, pero no decía nada sobre mirar después de haber pasado a alguien. Aún así, algo dentro de mí me decía que había cometido un error. El hombre seguía ahí, de pie en medio de la carretera, cada vez más lejos, hasta que desapareció en la oscuridad. Traté de convencerme de que solo era alguien más. Tal vez un auto descompuesto más adelante. Tal vez estaba en shock. Tal vez mi mente estaba exagerando todo por culpa de esas reglas. Respiré profundo y seguí manejando. Pero entonces noté algo más. Una luz detrás de mí. Muy lejos. Pequeña. Pensé que era otro tráiler o un auto. Nada fuera de lo normal. Seguí manejando. 5 minutos después, la luz seguía ahí. No se acercaba, pero tampoco se alejaba. Se mantenía exactamente a la misma distancia. Eso empezó a incomodarme. Miré el reloj. 2:46 de la madrugada. Sentí las manos sudorosas sobre el volante. Intenté ignorarlo. Me dije que era coincidencia, que tal vez el otro conductor iba a la misma velocidad que yo. Pero pasaron otros 10 minutos. Y la luz seguía ahí, sin cambiar, sin rebasarme, sin desaparecer. Recordé la regla número 2. Si en algún momento ves un vehículo siguiéndote durante más de 30 minutos sin intentar rebasarte, no reduzcas la velocidad y no establezcas contacto visual a través de los espejos. Miré rápidamente hacia el espejo central. La luz seguía ahí, pero ahora se sentía más brillante, como si estuviera un poco más cerca. Aunque no recordaba haber visto que se acercara, eso fue lo que más me inquietó. No podía decir exactamente cuándo había cambiado la distancia. Simplemente se sentía diferente. Apreté más el volante. Decidí no mirar más. Pasaron otros minutos. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado. La radio seguía emitiendo pura estática. El motor seguía sonando igual. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Esa sensación de que no estaba solo, de que algo más estaba en la carretera conmigo. Y entonces lo escuché. Un sonido suave. Detrás de mí. No venía de la carretera. Venía de la parte trasera del tráiler, como si algo hubiera golpeado el interior. Congelé las manos sobre el volante. El sonido se repitió. Un golpe seco. Desde adentro del remolque. Tragué saliva. Eso era imposible. El remolque estaba cerrado desde afuera. Y yo no me había detenido desde que salí. El corazón empezó a latirme más fuerte. Quise convencerme de que era la carga moviéndose, que era normal. Pero entonces recordé algo más. Cuando salí del almacén, nunca vi que cargaran el remolque. Me quedé completamente inmóvil, con las manos apretando el volante y los ojos fijos en la carretera. El sonido venía de atrás. No había duda. No era el motor. No eran las llantas. Era algo dentro del remolque. Otro golpe. Esta vez un poco más claro. Seco. Como si algo hubiera caído. O como si alguien hubiera golpeado desde adentro. Sentí un frío recorrerme la espalda. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez sí habían cargado el remolque y yo no lo noté. Tal vez era mercancía mal acomodada. Tal vez era el movimiento natural del tráiler. Pero en el fondo sabía que no era eso, porque antes de salir, revisé los sellos de las puertas. Estaban cerrados, y nadie había abierto nada. Miré el reloj, 3:12 de la madrugada. Todavía faltaba mucho para que dieran las 4. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Mis manos empezaron a temblar ligeramente, y entonces recordé otra regla. No estaba al principio de la lista, estaba más abajo. Casi como si no quisieran que la vieras de inmediato.
Regla número 6. Si escuchas golpes provenientes del interior del remolque, no te detengas. No revises la carga. No abras las puertas bajo ninguna circunstancia hasta llegar al destino. Sentí el estómago hundirse. No abras las puertas bajo ninguna circunstancia. Eso significaba que ellos sabían que esto podía pasar. Eso significaba que no era algo nuevo. Miré el espejo otra vez. La luz seguía ahí, más brillante ahora, más cerca, pero no recordaba haber visto que se acercara. Simplemente, estaba más cerca. Aparté la mirada inmediatamente. El tráiler comenzó a sentirse más pesado, como si algo dentro se moviera lentamente, como si el peso no estuviera distribuido de forma normal. Y entonces escuché algo peor. Un arrastre. Desde el interior. Un sonido largo. Como si algo se estuviera moviendo por el piso metálico del remolque. Mi respiración se volvió irregular. Quería detenerme. Quería bajarme. Quería abrir las puertas y ver qué estaba pasando. Pero no lo hice. Porque en ese momento, el tráiler pasó por una señal oxidada al costado de la carretera. Y aunque apenas pude verla, alcancé a leer una parte. No sé detener. No era una señal oficial. No tenía logotipos. No tenía reflejantes normales. Parecía improvisada. Como si alguien la hubiera puesto ahí por su cuenta. Seguí manejando, sin mirar atrás, sin bajar la velocidad. Pero entonces, la radio dejó de emitir estática. Y por primera vez desde que salí, escuché una voz. No venía de una estación. No venía de una transmisión. Era una voz baja, cerca, que dijo claramente, «No abras». El corazón se me detuvo por un segundo. Mis manos se congelaron sobre el volante y sentí un vacío en el pecho que nunca había sentido antes. La voz había salido de la radio, pero la radio no estaba funcionando. Solo había estática desde que salí del almacén. No había estaciones, no había señal, y aún así, esa voz había sido clara. «No abras». Miré el tablero. La radio seguía encendida. La luz indicaba que estaba activa, pero no había ninguna frecuencia marcada. Solo ese sonido bajo, como interferencia. Tragué saliva y traté de respirar despacio. «Es mi imaginación», me dije en voz baja, pero en el fondo sabía que no lo era. El golpe volvió a escucharse, esta vez mucho más fuerte. Tan fuerte que el volante vibró ligeramente. Algo estaba dentro del remolque y se estaba moviendo. Miré el reloj. 3:38 de la madrugada. Faltaban 22 minutos. Solo tenía que seguir manejando. No detenerme. No mirar atrás. No abrir. La luz detrás de mí seguía ahí. Ya no estaba lejos. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para iluminar débilmente los bordes del remolque. Pero no intentaba rebasarme. No cambiaba de carril. No hacía nada. Solo seguía ahí, como si estuviera esperando. El sudor me corría por la frente. Intenté concentrarme en la carretera. Respirar. Seguir. Entonces lo escuché otra vez. Pero esta vez no venía de atrás. Venía de más cerca, justo detrás de mi asiento. Un sonido suave, como si algo hubiera tocado el metal desde el otro lado de la cabina. Me quedé completamente inmóvil. Eso era imposible. La cabina estaba separada del remolque. No había forma de que algo llegara hasta ahí. Lentamente, sin querer, miré el espejo lateral. Y fue entonces cuando lo vi. La manija de la puerta trasera del remolque se estaba moviendo. Muy poco, pero se estaba moviendo. Como si algo del otro lado estuviera intentando abrirla. Sentí que me faltaba el aire. Las puertas estaban selladas. Era imposible abrirlas desde adentro. Imposible. Y aún así, la manija volvió a moverse. Un pequeño tirón, luego otro. Apreté el acelerador. No sabía qué más hacer. La carretera seguía vacía, oscura, interminable. Miré el reloj otra vez. 3:57 de la madrugada. 3 minutos. Solo 3 minutos más. Y entonces, la luz detrás de mí se apagó. La luz desapareció de golpe. No se desvió. No redujo la velocidad. No giró. Simplemente se apagó. Como si nunca hubiera estado ahí. Miré el espejo varias veces para asegurarme. Pero la carretera estaba completamente vacía otra vez. Oscura, silenciosa. Sentí un pequeño alivio. Pero no duró mucho. El reloj marcó las 4 en punto de la madrugada. Y en ese mismo instante, los golpes se detuvieron. El silencio fue inmediato. Total. Como si lo que hubiera estado dentro supiera que ya no tenía tiempo.
Seguí manejando sin detenerme. No miré atrás. No reduje la velocidad. No hice nada diferente. Solo seguí hasta que, casi una hora después, finalmente vi las luces del destino. Era otro almacén. Igual de aislado. Igual de silencioso. Estacioné el tráiler en el área indicada, pero no bajé de inmediato. Me quedé sentado, mirando al frente, intentando reunir el valor para moverme. Después de unos minutos, alguien tocó la puerta. Era otro hombre. No dijo buenos días. No preguntó nada. Solo me miró y dijo: «Llegaste a tiempo», asentí sin hablar. Bajé lentamente de la cabina. Mis piernas se sentían débiles. El hombre caminó directamente hacia la parte trasera del remolque. Yo quería decirle que no la abriera, que algo estaba adentro, que lo había escuchado, pero no dije nada. Rompió el sello, abrió las puertas y se hizo a un lado para mirar el interior. Yo también miré. Estaba completamente vacío. No había carga, no había cajas, no había nada, pero el piso metálico estaba lleno de marcas, marcas largas, como si algo hubiera sido arrastrado de un lado a otro durante horas. El hombre cerró las puertas sin decir nada. Luego me miró y me entregó otra carpeta. «Descansa», me dijo. «Esta noche vuelves a salir». Miré la carpeta. No quería abrirla, pero lo hice. Era la misma lista de reglas. Solo que esta vez había una nueva. Regla número 7. Si completas la ruta una vez, ellos ya saben quién eres. Desde entonces, cada vez que manejo entre las 2 y las 4 en punto de la madrugada, nunca vuelvo a mirar los espejos, porque una vez cometí ese error, y todavía sigo viendo esa luz. Ahora quiero preguntarte algo a ti. Si estuvieras manejando completamente solo, en una carretera vacía, y vieras esa luz siguiéndote sin parar, ¿obedecerías las reglas o te detendrías a ver qué es? Escríbelo en los comentarios, porque hay algo que aprendí esa noche. Algunas reglas no están hechas para controlarte, están hechas para mantenerte con vida.